El Padre Pío es un meteorito del medievo en pleno siglo XX, porque él tiene una frase antológica: haré más ruido muerto que vivo. En el corazón del misterio y la fe surge una figura que desafía la lógica y el entendimiento humano: el Padre Pío de Pietrelcina, un fraile humilde que vivió en un rincón remoto del sur de Italia y que, sin embargo, dejó una huella imborrable en la espiritualidad del siglo XX. Con dones inexplicables como la bilocación, los estigmas y milagros que desafiaron a la ciencia, el Padre Pío es una figura venerada por millones y objeto de controversia incluso después de su muerte. Su vida, marcada por el sufrimiento y la devoción, es una ventana a lo sobrenatural y lo divino, un puente entre lo terrenal y lo celestial. Pero ¿quién era Francesco Forgione, el niño que más tarde sería conocido como el Padre Pío? Pietrelcina es un lugar remoto en el sur de Italia, Calabria. muy cerca de San Giovanni Rotondo, donde él vivió 52 años de su vida hasta su misma muerte. Y para que los oyentes se sitúen geográficamente, queda aproximadamente a 400 kilómetros al sur de Roma, en el Tacón de la Bota. Vale, un niño especial, ¿no? Tenía mucha sensibilidad, como decíamos o escuchábamos en esa introducción. Se sensibilizaba cuando decían cosas malas de los demás o malas palabras. No toleraba los chismorreos, los cotilleos y que se murmurase de los demás. Los cortaba radicalmente y seguía la consigna, ¿no? de cuando no puedas alabar, cállate. Qué bueno, es eso, ¿verdad? ¿Su familia cómo era? ¿Qué era? ¿A qué se dedicaba su familia? Su familia, agricultores, campesinos, gente muy humilde, 5 hermanos. Su padre tuvo que viajar a Estados Unidos para poder dar de comer a su familia. En fin, una vida de pobreza, de humildad. No tenían prácticamente ni para comer, ¿no? Y fíjate lo grandioso, ¿no? Es decir, que estemos hablando ahora del Padre Pío, ¿no? De una persona que nació, como digo, en una aldea remota de la Italia más profunda. ¿Estudió en la escuela? ¿Era buen estudiante? Era buen estudiante, le costaban los estudios, le costaba en latín, pero bueno, siempre fue una persona que confió mucho en la providencia y que se esforzó notablemente en los estudios y logró, pues, ordenarse sacerdote, ¿no? Después de no pocas dificultades. Pocos fenómenos en la historia de la fe cristiana han generado tanto asombro y controversia como los estigmas, las heridas visibles que reflejan las de Cristo en la cruz. El Padre Pío vivió con este dolor físico y espiritual durante más de 50 años, convirtiéndose en un símbolo viviente de la pasión de Cristo. 1910, a los 23 años, mientras rezaba bajo un olmo en su aldea natal, estas marcas sagradas aparecieron por primera vez. Aunque imploró a Jesús que las hiciera invisibles, el tormento continuó, dejando cicatrices profundas en su cuerpo y alma. Lo más asombroso llegó al final de su vida. Las heridas desaparecieron sin dejar rastro, desafiando toda explicación científica. Pero los estigmas no fueron su única cruz. Estos sufrimientos iban acompañados de una serie de adversidades. Dolores insoportables, enfermedades inexplicables y, como si no fuera suficiente, la incomprensión y persecución de su propia iglesia. Cada día era un testimonio de su fe inquebrantable y su entrega total al misterio de lo divino. Ahora, adentrémonos en este capítulo doloroso y milagroso que marcó su vida para siempre. ¿Listo para desvelar los secretos de los estigmas del Padre Pío? El que se da cuenta es él. Sí. Él es el que se da cuenta. Desde los 5 años sufre unas persecuciones terribles del demonio. ¿Sí? Terribles, desde los 5 años de edad. Y llega un momento en el que él se plantea la vocación sacerdotal. Se lo dice a sus padres y bueno, sus padres tienen que obtener, pues, el dinero necesario, ¿no? En aquella época, para que él pueda cursar sus estudios, irse al seminario. Y a partir de ahí, bueno, él lo tiene muy claro y se ordena sacerdote, ¿no? Aclárame un poquito eso de las persecuciones del demonio, del diablo. ¿Qué le pasaba? ¿Qué ocurría con él? Bueno, el demonio le propinaba palizas. ¿Qué me dices? Le propinaba palizas. Pero eso lo veía la gente. Sobre todo ya en la etapa, digamos, conventual, que despertaban a todos sus hermanos en el convento por las noches, ¿no? Porque eran tremendos los golpes y luego le encontraban, pues, magullado, lleno de heridas, sanguinolentas y verdaderamente era una persecución atroz, ¿no?
en forma de palizas, en forma de enfermedades, que los médicos quedaban estupefactos porque desaparecían. ¿Sí? Le colocaban al borde en algunos momentos de su vida de la muerte, estando desahuciado por los médicos, y el Padre Pío revivía, ¿no? Le colocaban termómetros para caballos, ¿Sí? que llegaba a tener temperaturas de 47 grados, ¿no? Centígrados. No me digas. ¿Y cuándo se da cuenta que tiene esa serie de dones especiales que vamos a analizar en un momentito? ¿Desde muy joven, desde Bueno, niño? él es consciente por primera vez los estigmas, los mismos que llevaba Jesucristo, ¿no? Los estigmas en manos, pies y costado, eran 5 heridas. Luego, cuando él murió, se descubrió que tenía un estigma también en el hombro derecho, en el mismo que Jesús llevó la cruz, de 10 centímetros de diámetro. Él recibe los estigmas por primera vez en 1910. ¿Cuántos años tenía? Pues como se ha introducido muy bien al personaje en el programa, se ha dicho que nació en 1887, son 13 y pues tendría 23 años. 23 años. 23 años, le aparecen los estigmas estando en un olmo en Pietrelcina. Ese olmo se conserva hoy día y él le implora a Jesús que se los quite solo de forma visible. Es decir, él sigue experimentando el dolor físico y sobre todo moral, porque él se considera indigno de llevar los estigmas. Ya. Te me estás adelantando con los estigmas. Déjamelo para dentro un poquitito, que vamos a hablar de todo ello. Un niño diferente, especial, que se ordena sacerdote y tenía parroquia, daba misa. Sí, claro, él celebraba la misa. La misa para él era, valga la redundancia, lo más sagrado, ¿no?, que había. Constituía el centro de su vida interior. Todo giraba alrededor de la Santa Misa y del confesionario, donde llegaba a pasar hasta 18 horas diarias. ¿Sí? En el confesionario. Mientras, otro tema que vamos a tocar, se paseaba por el mundo, como él decía, con su sentido del humor, con su don de la bilocación, y rezaba hasta 34 rosarios completos al día. El Padre Pío no solo fue conocido por su fe y sufrimiento, sino también por sus dones sobrenaturales que desafían toda lógica. La bilocación, el aroma floral inexplicable que anunciaba su presencia, y su capacidad para realizar milagros son apenas la punta del iceberg de su conexión con lo divino. Testimonios de soldados, fieles y hasta médicos relatan historias imposibles. Estar en 2 lugares al mismo tiempo, sanar enfermedades incurables y conocer los secretos más íntimos de las almas. Estos fenómenos, documentados por cientos de personas, lo convierten en un verdadero enigma viviente. Yo he tenido el privilegio de acceder al proceso de canonización del Padre Pío, lo que se llama la posicio. Posicio. Exacto. Y es impresionante la cantidad de testimonios de bilocaciones que hay ahí. Por ejemplo, pilotos de caza bombarderos en la Segunda Guerra Mundial que vieron en la cabina del avión a un fraile. ¿En la cabina del avión? Que les salvó la vida, al que no conocían. Y al término de la guerra viajaron a San Giovanni Rotondo y reconocieron que ese fraile que habían visto en el aire era el Padre Pío. Personas que vieron al Padre Pío sanando enfermos en Nueva York, cuando todo el mundo sabe que el Padre Pío no salió de San Giovanni Rotondo, de su convento, durante 52 años consecutivos hasta su misma muerte en 1968. ¿No salió nunca del convento? No. Bueno, no salió entre comillas. Ya. Más casos de bilocación que hayas comprobado o visto en esos estudios. Son incontables. Personas que aunque no le han visto bilocado, sí han sido capaces el micrófono, de percibir el perfume del Padre Pío. Sí. Es un perfume floral, una fragancia floral que advierte o ha advertido a muchas personas de peligros, por ejemplo, a lo largo de su vida, ¿no? Es un perfume que hay personas que incluso hoy, algunas de ellas yo las conozco, visitando su cuerpo en San Giovanni Rotondo, que está expuesto visiblemente, ¿Está incorrupto? Han percibido, se conserva en condiciones
francamente llamativas, ¿no? Porque su cuerpo se exhuma en el año 2008, a los 40 años de su muerte, y es enterrado el Padre Pío en un sitio muy húmedo, y como consecuencia de eso sufre pues alguna descomposición, ¿no? Pero lo que sería normal 40 años después en una persona, que sería encontrar un esqueleto de huesos, en el caso del Padre Pío es absolutamente reconocible, ¿no? Y me decías que se sentía el perfume, que te cortaba ahí un poquito. Sí, sí. Ese perfume, sí, del Padre Pío, que es inconfundible en las personas que lo han percibido. Hay muchos casos también en el proceso de canonización, ¿no? De personas que han percibido ese perfume que les ha servido de aviso en un momento determinado de sus vidas porque estaban expuestas a algún tipo de peligro, algún accidente de circulación, Ya. en fin. Y la gente en el convento que estaban a su lado, supongo, ¿sabían de ese don de poder estar en dos lugares a la vez? ¿El padre? Bueno, claro, vamos a ver. A mí hay un testimonio que me sobrecoge y es el testimonio de Fray Modestino, el hermano portero del convento de San Giovanni, que a él le encargan, cuando muere el Padre Pío, de recoger todas sus pertenencias personales, ¿no? Sus ropas. Y empieza a ver cómo sus camisetas, la camisa de la flagelación, por ejemplo, ¿no? Toda cubierta de sangre, ¿no? De costras, de los estigmas. Y en ese momento él dice que se da cuenta realmente de que ha estado viviendo con un santo. Es decir, todas estas cosas que estamos hablando se vivían en un clima de casi absoluta normalidad allí. Y Fray Modestino, que estuvo muy cerca del Padre Pío, no fue consciente hasta su misma muerte de que había estado viviendo con un santo, ¿no? Con una persona, además, dotada de unos carismas sobrenaturales. Lo vamos a ir analizando poco a poco. Multitud de preguntas. Vamos a ver cómo te puedo ir haciendo alguna de ellas. Dices si conociste a Fray Elías Cabodevilla. Por supuesto. ¿Te contó alguna curiosidad del Padre Pío? Preguntan. Con Fray Elías era mi padre espiritual. Fíjate si le conocí. Y gracias a él, en el año 2010 me fui a San Giovanni Rotondo a entrevistarme con hijos e hijas espirituales del Padre Pío que convivieron muchos años con él, empezando por Sor Consolata, una monja de clausura que fue testigo clave en el proceso de canonización del Padre Pío y que rompió la clausura para hablar por primera vez del Padre Pío en un libro. En ese libro del que salía, lo decía hace un momento, la 20ª edición en España, ¿no? Fray Elías Cabodevilla prologó ese primer libro mío sobre el Padre Pío y luego tuve el privilegio de acompañarle en varias charlas que dimos los dos por España. Todo un santo súper admirado y venerado en Italia, ¿no? Contabas antes que en ese vídeo que hemos lanzado en las redes sociales que camioneros italianos lo llevan ahí una fotografía del Padre Pío en su cabina, ¿no? Sí, y en Italia es... Con independencia de sus creencias políticas o ideológicas, ¿no? Es decir, el Padre Pío es, digamos que para los italianos, un patrimonio universal. Vale. Otra pregunta es si el Padre Pío tuvo relación con las apariciones o los mensajes de Fátima. ¿Tuvo relación con los mensajes de Fátima? Bueno, él tuvo... Yo estuve con don Gabele Amorth, el exorcista oficial del Vaticano, que falleció hace un par de años, y él era hijo espiritual del Padre Pío. Estuvo 25 años con el Padre Pío, confesándose con él, manteniendo pues una relación, ¿no? Bastante estrecha. Y él me comentaba, ¿no? Pues las conversaciones que había tenido con el Padre Pío acerca de Fátima, de los secretos de Fátima, ¿no? El Padre Pío los conocía antes, incluso. ¿Sí? Bueno, hay una parte que tenemos preparada para que nos hables de profecías, que también parece que tenía ese don de la profecía. Antes de seguir adelante, el Papa actual rezó con una reliquia del Padre Pío, creo, ¿no? En un momento determinado. Correcto. Cuando él estaba en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, eso me lo contaba además Fray Elías Cabodevilla, ¿no? Se acercó una hija espiritual del Padre Pío con una reliquia y el entonces cardenal Bergoglio le pidió por favor que se la dejara y se retiró a orar con esa reliquia unos instantes, ¿no?
Y además es de sobra conocido, ¿no? La devoción del Papa Francisco por el Padre Pío, ¿no? Le eligió como testigo de la misericordia, ¿no? En el año de la misericordia, e hizo llevar su cuerpo desde San Giovanni Rotondo al Vaticano para que fuera venerado por millones de fieles.